Hola amigos, aquí estoy con un nuevo video tutorial de finanzas para dummies. Hoy les voy a explicar cómo hacer para pagar menos intereses por su crédito hipotecario. Yo he establecido un caso que es un crédito en condiciones normales, un valor de crédito de 80 millones, que la tasa de interés es del 1.5% efectiva mensual a un plazo de 180 meses y una cuota mensual de 1.288.336.83 pesos. Este crédito o esta tabla de amortización yo ya se las he explicado en otro video tutorial, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, Elber Hernando Daza, y pues los invito a que me sigan, lo van a encontrar así, con esta foto de este tigre, y el tutorial que me refiero es el tutorial número 2 que se llama tabla de amortización de crédito cuota fija. Listo, para que sepan de dónde salen estos cálculos. Listo. Vamos a comenzar. Entonces, lo primero que yo he hecho es realizar el cálculo de mi crédito en condiciones normales. Inicio con 80 millones, cuota mensual de 1.288.000. Todos los meses estoy realizando el mismo pago y al cabo de 180 meses he pagado 231.900.630 en total, de los cuales 80 millones son abono a capital, 151.900.630 son intereses. Ese es el caso en condiciones normales. Lo que queremos es disminuir este valor. Lo primero o la manera más fácil sería tratar de negociar una menor tasa de interés. Entonces, por ejemplo, yo aquí he vuelto a calcular la misma tabla de amortización, pero con una tasa de interés más baja. Todo está, el crédito es el mismo, el plazo es el mismo, pero la tasa de interés sí es distinta, es el 1.4%. En el crédito inicial pues era una tasa del 1.5%. Como yo cambié la tasa de interés, eso va a hacer que mi cálculo de la cuota mensual también cambie. Entonces eso también va a hacer que cambie el total que se paga por este crédito hipotecario. Entonces ya son 219 millones el total que se paga, los mismos 80 millones de capital y 139 millones de intereses. Ese es el segundo caso y la primera opción para disminuir el pago de intereses es tratar de negociar una menor cuota, menor tasa de interés. El siguiente caso es buscar un menor plazo de pago. Entonces, aunque inicialmente yo haya negociado el crédito en 180 meses, ahora voy a hacer el mismo crédito de 80 millones con la misma tasa de interés del 1.5, pero en este caso lo único que cambié fue el plazo a 150 meses. Ese es el caso 3, con una disminución en el tiempo de pago del crédito. Entonces, yo realizo los cálculos con base en 150 meses, no en 180 como era el crédito normalmente. ¿Listo? Este valor y este valor siguen siendo el mismo. Y aquí está la tabla de amortización de ese crédito. ¿Listo? Entonces, la tabla de amortización únicamente llega hasta el mes 150 y el resto de meses pues no tiene nada, pero aquí están mis totales. Entonces, aquí ya disminuyó a 200, aquí eran 219 millones, pero si yo disminuyo el crédito en plazo, se va a pagar 201 millones, de los cuales 121 son intereses y 80 millones son de abono a capital. Esa es la segunda opción que vamos a analizar. La tercera opción, perdón, ese es el tercer caso, ¿no? La siguiente opción es la opción número 4, que es un abono a capital con disminución de plazo. Aquí sí me voy a detener un poco en el cálculo para explicarles qué es lo que se va a hacer. Entonces, inicialmente tenemos el crédito de 80 millones, una tasa del 1.5% y un plazo de 180 meses que me da una cuota mensual de 1.288.000. Pero resulta que yo tengo ahorros por 10 millones de pesos y en el mes 50 decido hacer un abono extraordinario al capital. Aquí ya está calculado, bueno, yo ya había hecho algunas pruebas, voy a volverlo a dejar como en el caso inicial y vamos a realizar el caso para efectos del video tutorial y pues que ustedes sepan
cómo llegué a la cifra. ¿Listo? Entonces, este es el caso normal, este es el caso normal de acá, donde se pagan 231 millones, 231.900 y aquí está las condiciones normal. Pero resulta que esta persona decidió ahorrar durante 50 meses y en el mes 50, es decir, aquí decide hacer un abono extraordinario y decide disminuir el plazo de pago del crédito. ¿Cómo se hace entonces el cálculo en la tabla de amortización? Entonces nos ubicamos en el mes donde se va a realizar el pago extraordinario. Luego nos ubicamos en el valor de la cuota y aquí le vamos a sumar el valor del abono. Entonces en este caso son 10 millones. 10 millones, ahí está. Entonces luego el nuevo valor perdón, el valor de la cuota en el mes 50 va a ser de 11.288.000 porque hice un abono extraordinario a capital. ¿Qué sucede cuando yo hago ese abono? Pues una parte pues se va para los intereses que ya se habían generado común y corriente y lo que aumenta es el valor de abono a capital. Recordemos que esta columna es el abono a capital. Entonces, ese abono a capital en este mes va a ser de 10 millones. Como hice un abono más grande, mi saldo va a disminuir significativamente, pasa de 73 millones a 43 millones. Recordemos que esta celda es igual al saldo anterior menos el abono a capital de este mes. Entonces este es mi nuevo saldo, pero resulta que yo voy a seguir pagando exactamente lo que venía pagando por mi crédito. Entonces en los siguientes meses, bueno, como aquí yo lo tenía formulado, él me sigue calculando 11 millones, pero de ahí en adelante yo voy a volver a pagar lo mismo que ya venía pagando normalmente, que es el 1.228.000. Entonces yo ya aquí vuelvo a colocar la misma cuota normal, entonces en el mes 51 vuelvo a pagar 1.288.000. Esto hace que mi saldo pues vaya disminuyendo normalmente, pero resulta que vamos a encontrar que el crédito ya más o menos entre el mes 140 y 141 ya se acaba de pagar. Miren que aquí el saldo son 352.000 y pues si yo hiciera más pagos pues ya me pasaría. Entonces de aquí en adelante donde hay valores negativos esta información ya no nos sirve porque ya hemos acabado de pagar el crédito. Entonces voy a borrar esos datos, ¿listo? Y aquí lo único es que en el mes 140 aún me hace falta pagar 352.200, entonces yo lo que haría es, en ese mes 140, pago adicionalmente 352.200 para que mi saldo quede en ceros. ¿Listo? Y la totalidad de mi crédito se pagó en 140 meses. ¿Por qué? Porque yo tomé la decisión de hacer un abono a capital de 10 millones en el mes 50 y seguí pagando la misma cuota. ¿Listo? Esto pues también va a hacer que el total que yo cancele por mi crédito, que está aquí, el total va a disminuir a 190 millones. Entonces, si en mi crédito normal pagaba 231 millones, 151 millones 900 en intereses, cuando yo hago este tipo de abono de capital, los 10 millones que yo aboné hacen que yo pague ahora solo 110 millones en intereses. ¿Listo? Y los mismos 80 millones en capital. Pero hay otra opción, ¿sí? Que es hacer el mismo abono a capital. Vamos a ir a las condiciones. Es el mismo crédito de 80 millones. Son la misma tasa de interés de 1.5 y el plazo son 180 meses. Es la persona que tiene los mismos ahorros de 10 millones y que decide en el mes 50 realizar un abono extraordinario a capital. Solo que esta persona pidió fue que de ahí en adelante disminuyera la cuota. Entonces yo también ya lo tenía calculado, ¿sí? Pero pues lo voy a calcular frente a todos ustedes para que vean qué es lo que ocurre cuando se toma esta alternativa. ¿Listo? Entonces lo primero es voy a volver a dejar mi tabla de amortización en condiciones normales, que 231 millones es lo que yo tendría que pagar si me tomo el plazo completo por los 80 millones, ¿listo? Y vamos a realizar todos los demás cálculos. Entonces, en el mes 50, nuevamente, yo decido hacer mi abono de 10 millones. Entonces le voy a sumar los 10 millones a la cuota mensual o a la cuota del mes número 50. ¿Listo? Como yo he decidido disminuir el valor de mi cuota, en los meses siguientes me toca calcular una nueva cuota, entonces toda esta información que hay de ahí en adelante la voy a borrar para poder calcular el valor de la cuota
la nueva cuota, porque pues como ya va a disminuir esta cuota me toca cambiar las condiciones. Entonces recordemos que una vez que yo realice ese pago de 10 millones adicional, me queda un nuevo saldo de 62 millones, perdón, 63.491.092. ¿Listo? Entonces yo tengo que realizar una nueva cuota mensual. ¿Cómo se realiza esa nueva cuota mensual? Pues porque hay unas condiciones que han cambiado. Entonces, lo primero que debo tener en cuenta es que el saldo de capital en ese momento, ¿cuál es? Entonces quedó en 63.491.092. Es el mismo capital que coloqué aquí. La tasa de interés es la misma, 1.5%. No estoy cambiando la tasa de interés. El plazo. Inicialmente teníamos un plazo de 180 meses, pero como en el mes 50 ya he pagado 50 cuotas, es decir, que me quedan pendientes 130 cuotas, lo cual hace que yo deba calcular un nuevo pago mensual. Recordemos que hay una fórmula, ¿sí? Que pues la vamos a calcular nuevamente. Es igual pago, abro paréntesis, me pide la tasa de interés, vamos a seleccionar la tasa de interés, le vamos a dar punto y coma o coma, depende del computador donde usted esté. Ustedes se dan cuenta, pues aquí si está con punto y coma, usan punto y coma, si está con coma, usan entonces la coma. Me pide el número de periodos, entonces el número de periodos ya no son 180, sino son 130, que son los que me hace falta por pagar. Punto y coma. Me pide el BA. BA quiere decir valor actual, es decir, el saldo actual de capital, o sea, los 63.491.000. Luego le doy punto y coma nuevamente y cierro el paréntesis y ahí me calcula el valor de la nueva cuota mensual. Entonces, mi cuota mensual está en 1.288.000. Gracias a este abono a capital, ahora es de 1.113.031. Entonces, voy a colocar esa cuota en los siguientes meses. Entonces voy a colocar la cuota. Bueno, recordemos que Excel me la trae en valor negativo, yo la debo convertir en valor positivo. Eso lo puedo hacer multiplicando todo por -1. ¿Listo? Multiplico la cuota por -1 y ya me la trae en valor positivo, como debe ser, 1.113.031.66. Y de aquí en adelante va a decirle igual, la cuota es igual a la del mes anterior. De en adelante la cuota va a ser exactamente la misma todas las veces. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que decidimos fue disminuir la cuota mensual. ¿Listo? Y entonces ahí ya traje las cuotas que voy a pagar. Ahora debo calcular los intereses, entonces voy a seguirlos calculando tal cual yo venía haciéndolo. Es más, podemos arrastrar el cálculo a partir del mes anterior, que recordemos que estos intereses se deben calcular sobre el saldo anterior multiplicado por la tasa de interés. Como la tasa de interés no cambia, es el saldo anterior, y C7 es la casilla donde yo tenía la tasa de interés que era el 1.5%, que es la misma que estamos manejando. Y entonces el abono a capital de este mes va a ser igual a la cuota mensual nueva. Ahora voy a pagar 1.113.000 menos los intereses que voy a pagar. Y esto también yo ya lo puedo copiar o arrastrar hasta abajo. Me paro aquí en la esquina, cuando la cruz se vuelva negra le doy doble clic y él ya me arrastra esto hasta el último mes. Finalmente debo calcular el nuevo saldo de capital. Entonces el nuevo saldo de capital es el saldo de capital del mes anterior menos el abono a capital del mes actual. Y le doy enter y esta formulita la voy a copiar también hasta el final y ya entonces me voy a ubicar aquí en el último mes y nos vamos a dar cuenta que en el mes 180 el saldo es 0 y ya se ha pagado absolutamente todo el crédito. Tiene un total pagado de 219 millones, de los cuales 139 millones son intereses. Yo aquí he realizado un resumen, ya he amarrado todos esos cálculos que hemos hecho y los he resumido aquí en esta tabla. Entonces vamos a analizar esta tabla rápidamente. Tenemos un valor del crédito que es de 80 millones para todos los casos. Si vamos y miramos pestaña por pestaña, todo el crédito son los mismos 80 millones. Tenemos una tasa de interés que generalmente es del 1.5%, exceptuando un caso donde decidimos buscar una tasa de interés más económica. El plazo, entonces, para las condiciones normales era de 180 meses. En estos otros casos
donde no disminuimos el plazo es de 180. Hay una donde yo decidí pagarlo en 150, pero tuve que pagar una cuota mensual un poquito más alta de lo normal, ¿sí? Hay un caso donde hice un abono a capital y decidí disminuir el plazo, pues el crédito lo terminé pagando en 141 meses, entonces el crédito que menos plazo duró fue el caso 4. El que menos tasa de interés me cobró fue el caso número 2. Listo. La cuota mensual, entonces aquí hay cuota mensual de acuerdo a las condiciones de cada caso. La cuota mensual más bajita que debí pagar fue, bueno, aquí durante un lapso fue en el caso número 5, o en el plazo normal la cuota más bajita fue en el caso número 2, ¿sí? Que fue disminuyendo la tasa de interés un puntico chiquito, ¿sí? Y lo que nos interesa en este análisis es realmente la cifra de intereses pagados, porque el capital pagado es el mismo, me prestaron 80 millones y yo pagué 80 millones. La diferencia real de todos estos movimientos que estuvimos realizando es descubrir cuál fue el que menos intereses me generó. Entonces, ¿cuál fue el que menos intereses me generó? El caso número 4. Entonces, el caso número 4, ¿cuál era? Era el caso, vamos a mirarlo, cuando se hace un abono a capital, es decir, que ustedes ahorran juiciosamente y deciden hacer un abono extraordinario en el mes 50, por ejemplo, ¿sí? Pero siguen pagando la misma cuota mensual a la que ya estaban acostumbrados a pagar. Entonces, ¿qué es lo mejor? Disminuir el plazo, pero manteniendo la misma cuota de siempre. ¿Por qué? Porque si ustedes disminuyen el plazo, pero pagan en el tiempo total, es decir, en 180 meses, pues básicamente que no se va a ver mucho la diferencia. Mire, los 10 millones que yo pagué acá fueron los mismos 10 millones que yo pagué acá y fue en el mismo mes. Pero como aquí no seguí pagando la misma cuota de siempre, pues en total tuve que pagar solo 110 millones de intereses, mientras que aquí tuve que pagar 139 millones de intereses. Es decir, que aquí me ahorré casi 29 millones de intereses gracias a esos 10 millones que yo pagué de capital. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es ahorrar y hacer abonos a capital, pero seguir pagando la cuota que siempre ha pagado. ¿Listo? Aquí pueden ver que buscar una menor tasa de interés, o sea, tratar de negociar una buena tasa de interés también nos disminuye. Mire que aquí lo normal era pagar 151 millones, pero buscar una mejor tasa de interés me ahorró a pagar solo 139 millones, o sea, me ahorré casi 12 millones por ese puntico de interés. Es decir, que un puntico, por chiquitico que parezca, usted dice qué diferencia hay de 1.5 a 1.4%, no es nada, no es ni siquiera el 1%, pero sí impacta, y impacta de este tamaño en un crédito hipotecario. Entonces voy a organizar esto un poquito de acuerdo al que más o menos intereses pagó, para que ustedes miren cuál es mi recomendación. Entonces, el que más intereses paga es pagar el crédito en condiciones normales, 151 millones. El siguiente es disminuir la tasa de interés. El siguiente caso es entonces lo voy a cortar y bueno, como aquí tengo combinada esta celda, no me lo deja hacer. Ahora sí, yo creo que lo voy a hacer, entonces vamos a cortar. Bueno, no veo cuál celda este. Bueno, los encabezados los tengo combinados. Sí, entonces ahora sí, cortar, listo. Y este va a ser el siguiente, insertar. Entonces va 200, 150, 139, 139, 121 y 110. Entonces, la mejor manera de ahorrarse en intereses es ahorrar y hacer ahorros, abonos extraordinarios de capital. Si no puede hacer eso, la siguiente mejor alternativa es disminuir el plazo de pago. Entonces, pague más rápido, haciendo que pagando una cuota mensual un poquito más alta. ¿Listo? Si no quiere ahorrar intereses, si quiere ahorrar intereses y no puede hacer ninguna de estas dos, lo siguiente sería abone a capital con disminución de cuota. Entonces, si tiene ahorros, abónelos a capital, pero disminuyendo el valor de la cuota, ¿sí? Trate de negociar una menor tasa de interés,
¿sí? Es importante. Y sobre todo la última opción debería ser pagar el crédito en condiciones normales. Entonces, esta es como mi escala de las cosas que usted debería hacer, siendo excelente hacer esto y siendo no recomendable realizar esto. No recomendable, qué pena. No recomendable. ¿Listo? Entonces yo los espero en un nuevo video tutorial. Los invito a que sigan mi página en Facebook, Finanzas para Dummies, mi canal en YouTube, Elber Hernando Daza, y muchas gracias por ver nuestros videos.